A Ràdio Sambi parlem d'esports. El programa amb tota la informació esportiva de les tres viles i el Maresme. Molt bon dia, què tal? Benvinguts un altre dilluns més aquí a la teva sintonia. Ràdio Sambi, 107.4 de l'FM, com no, a través d'internet, www.radiosambi.cat. Doncs sí, avui, com ha dit el nostre company en Miquel, el nostre queridíssim company Miquel Torrent, doncs sí, avui parlarem una edició especial. Recordeu que ja s'ha acabat pràcticament tot, les competicions oficials, només que queda que el campus i poca cosa més, i algun torneig que un altre també. Necessiten vacances els nois i les noies de la nostra comarca. Doncs sí, doncs bé, abans de parlar, doncs volem donar les gràcies, com no, un altre any més a la direcció d'aquesta casa per donar-nos l'oportunitat de fer el que ens agrada, que és fer ràdio. I avui ens acompanyes dos persones especials per mi, perquè són companys de Parlem d'Esports, del canal de YouTube. Uno es Julio Garrido. Julio, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Y el company Pep Fulqué. Fulqué, bon dia. Gracias por venir. Nueva experiencia. Por venir y hablar un ratito pues de cómo ha ido esta temporada 24 o 25 en el món esportiu de la zona del Maresme. Recordeu que nosaltres sempre comencem amb futbol. Parlarem de futbol, recordeu, aquesta temporada, bueno, primera catalana, l'Argentona va jugar a la semifinal contra el Júpiter, va ser eliminat. A la segona catalana, el Mataró, el Cirera, doncs Chino Chano. A tercera catalana, recordeu que el Llavaneres va ser campió de la tercera catalana grup 6, per tant la temporada que ve 25-26 estarà a segona catalana, i en quarta catalana, doncs bueno, la Ley ha subido de categoria i res més. Y el Pladenboe. Y el Pladenboe, que va ser campió de cuarta catalana. ¿Cómo valoramos esta temporada el mundo fútbol, sobre todo de Mataró y de la zona del Maresme, Julio? Pep. Bueno, yo a nivel particular creo que el Pladenboe ha sido una gran temporada. Lo estuvimos entrevistando para Parlen y creo que han hecho una muy buena temporada con jugadores de la base y bueno, un equipo de barrio, como digo yo, y la verdad que ha sido una gran temporada. Argentona, una pena, porque han estado hasta el último minuto, como quien dice, y sobre los equipos de la ciudad de Mataró, pues bueno, Cirera a punto de bajar y bueno, y Mataró, pues bueno, una temporada de transición. Lo més important, crec, d'aquesta temporada és que el Premià va jugar a la promoció d'ascens i va guanyar a la promoció d'ascens i per tant és nou equip de la primera catalana. Sí, sí. O sigui, molt important, i com no, el nostre equip d'aquí de Ràdio Sambi, de Sant Vicenç de Montal, el Sambi doncs, va quedar, creo que cuarto por la cola, es van mantenir, y la próxima temporada jugará en tercera catalana. Pep, tú que eres del mundo de fútbol, ¿cómo valoras eso? Bueno, yo soy más del fútbol formativo, pero sin dejar de un lado a los primeros equipos. Y bueno, como digo al Julio, el Mataró una temporada de tràmit, no? Donar l'enhorabona a l'Argentona, 2 anys està a Nadal, al seu entrenador Rafa Garro, que són molt amics, i a tot l'equip tècnic, i el Pladenboe, un equip que jo vaig estar allà 9 anys i molt content per la seva trajectòria, i bueno, el Premià també veig que pujar de categoria, pues, molt bé, molt bé. I recordeu que aquesta temporada nova, la 25-26, els dos equips més importants, recordeu, atenció con una notícia molt important, que hay un nuevo club en primera, que son Maresme, que es el antiguo Badalona Futur, que ha hecho la sede oficial, será en primera, por lo tanto, será el máximo equip de la comarca del Maresme en tercera Real Federación Española de Fútbol. I el segon és el Vilassar de Mar, del nostre amic Albert Aibar. Recordeu que també una notícia molt important, que después de creo que 9 temporadas ha dejado el cargo, pero bueno, sigue aquí en Sambi, como director deportivo, creo, o gerente o algo así. Director deportivo. Y destacar eso, que esta nueva temporada doncs, son Maresme, de tercera Real Federación Española de Fútbol, y el Vilassar, el Vilassar de Mar en Lliga Elite. Fútbol femenino, gran temporada del Mataró, ha subido a tercera. Un hito en el fútbol femenino de la comarca y muy buena temporada, la verdad. Recuerda que desde fa molts anys el equip referente de la comarca del mundo femenino era el Santa Susana, sí. Agrupación Esportiva Santa Susana, cierto. Y llevamos ya 3-4 después del COVID, sí. Que el Centro Esportivo Mataró están haciendo las cosas fenomenal. Y en 3 años creo que han subido 2 ascensos. Y ojito, porque parece ser que toda la cúpula
del peso pesado, dijéramos, como decía el Koeman, ¿no? No, ¿quién lo decía? Las vacas sagradas, ¿no? Las vacas sagradas, Las sí. más importantes se quedan. Recordar que Dani seguirá un año más al frente del femenino del Centro Esportivo Mataró, que, atención, que es tercera Real Federación Espanyola. Sí, sí. Ojito, estamos hablando, ¿eh? Y recuerdo que després anirà al Santa Susana y, como no, también reconocer la buena faena que está haciendo la Unión Deportiva Cirera, femenino. Con Agus Campo al frente. También. Unas temporadas espectacular. Los Molinos tenían un equipo femenino. Y ahora que he dicho de Molinos, ¿qué está pasando en los Molinos? ¿Qué está pasando? Pues ¿Qué está pasando? Lo que a nadie tiene noticias. es lo que a nadie le gustaría que pasara, ¿no? Desde que mi amigo Luis dejó la coordinación, pues no sé, no sé lo intríngulis que hay dentro, pero me sabe mal porque es un club que trabajaba muy bien el fútbol formativo. Y veo que se está todo deshaciendo, ¿no, Julio? Sí, como dices, desde que Luis Fernández, pues bueno, lo dejó, para un poquito a la deriva. Además ahora, pues bueno, tienen Vistamar al lado que parece ser que quieren ir a hacer equipos de formación. Está pisando los talones. Y bueno, supongo que tendremos noticias en los próximos días. Y es eso, que el Vistamar, recordar que es un club de Mataró, antiguamente creo que desde el año 60 y tantos, es antiguo, y lo que ha hecho es querer hacer formar parte del fútbol base. ¿Qué pasa? Que las instalaciones son las mismas que los Molinos, que ahí está el conflicto entre Molinos y Vistamar. Siempre es bueno un proyecto nuevo, pero lo que no se puede hacer es eso, pisar uno al otro. Y desde aquí todo nuestro ánimo, como no, la Unión Deportiva Molinos, que lleva muchísimos años y, como dice Pep, haciendo una faena espectacular a nivel fútbol base, Pues sí. fútbol femenino. En fin, esperemos y deseemos que todo funcione bien. Raúl, yo quería comentar sobre el fútbol femenino, recordar en estos momentos que todo va muy bien en el Mataró y tal, los tiempos en que con Tori Apolo y con Francis Hope empezaron a funcionar el fútbol femenino, y de esto estamos hablando de hace 4 o 5 añitos, y mira dónde están ahora, ¿eh? Recordar que, si no me equivoco, el primer equipo femenino de Mataró, ¿sabéis cuál fue? ¿No? ¿No sabéis? ¿Y tú conoces quién fue el pionero, uno de los pioneros? Juan Sánchez. Ah, sí. Sí, con la Unión Deportiva Mataronesa. La mataron. Con Javier Clemente. Cierto, No, Javier Clemente cierto. no, con el... ¿cómo se llama? El hombre que se llama... Clemente Jiménez, Sí, sí. que era presidente. Juan Sánchez, para los que no saben quién son, era un activista que hace poco falleció. Falleció hace poco más de... Había un tal Méndez, puede ser, también, la No, directiva, porque a mí me ofrecieron un cargo allí de fútbol femenino hace 1000 años, No me acuerdo. cuando yo salí de la Cerdañola. No me acuerdo. Pero el primer equipo femenino... ¿Lo desconocías? Sí, la Unión Deportiva Mataronesa, y como tú dices bien, Francis Ho se puso con... Seijo. Seijo. Sin acento. Es primo de... Ah, es primo de Pep. Y luego, como no, la Super Dori, que ha estado Super Dori. un icono en el mundo femenino. Sí, además ha jugado en División de Honor y todo. O sea Sandra Biel. Sí. Y Cristina Rocco, por favor. Ahora Y mismo, Rocco ahora también, mismo, sí, sí, ahora la mismo está el... Fútbol playa, está jugando La fútbol buena playa. amiga Cristina, que bueno, está haciendo unos años espectaculares en el fútbol playa. Y luego que la Kid League Un honor también. haberla entrenado yo, ¿eh? En la Kid Leagues también En la está. Kid League, Ah, sí, es League, sí. Espectacular, Sí, sí. espectacular. También otra cosa importante, que este verano se está rumoreando de que la Unión Esportiva Vilassar de Mar sea el filial del Español. Sí. Ojito. Casi que está hecho. Yo las noticias que tengo no está todavía, porque recordar que el Español está en venta. El chino dice que no quiere más. Ya ha venido un americano y pone pim 192 millones de euros, creo, o 200 millones y pico de millones, una barbaridad. 192 millones. Sí, creo que sí. Y parece ser que por eso todavía no se ha hecho oficial que la Unión Esportiva Vilassar de Mar sea el filial. Pero de fútbol formativo, ¿eh? Sí, no, lo que quieren hacer es, como se va mucha gente, vienen los peces gordos, el Adam, el Barça, el Español, entonces lo que quieren hacer es que el primer equipo sea filial del Español. Y por lo tanto capten gente con el nombre de Vilassar de Mar, pero será filial del Español. Y parece ser que está todo casi cerrado, falta confirmación. Bueno, como una antigua Sánchez Libre. Exactamente. Y recordar que Dani Sánchez Libra es nacido, En Vilassar. criado, y En tienes Vilassar. un negocio, conservas Dani en Vilassar. O sea que todo apunta que el Español se juntará, bueno, la Unión Esportiva Vilassar además se juntará con el Español. Recordad también, enhorabuena, al Cabril C,
que subió de categoría de cuarta a tercera. ¿Qué más? También a los veteranos del Dos Ríos, que fueron eliminados en las semifinales de la Copa de Cataluña de Veteranos. También enhorabuena. También recordar que llevan unos cuantos años, son unos cuantos amigos, se juntan cada verano y van a Alicante a jugar el Campeonato de España de Fútbol 7 Amateur, que se llama Mármoles Lluvi. Me parece que de las 3 o 4 veces han ganado una vez el campeonato y este año en octavos de final fueron eliminados. Hicieron una buena temporada. ¿Qué más? ¿Cómo no? Ojito, que Zori, ¿sabéis quién es Zori? Zoraida, Sí, la de sí. Kings League. Ha sido campeona del mundo de la Kings League con las troncas. Ojito, con esta chavala que también apunta Va pisando alto. fuerte. Va pisando muy fuerte. También recordar a la Unión Esportiva Sirera Genoí, campeones de la temporada 24-25 de fútbol de discapacitats. También queremos dar nuestro apoyo a Quique Amador, jugador del Premià de Mar, que en el partido de vuelta, del partido de promoción de ascenso, se rompió la tibia y el peroné. Tuvo que venir la ambulancia. Desde aquí un abrazo muy grande y, como no, enhorabuena al Premià. Buena recuperación, Pronta que será recuperación, muy sí. larga. Muy larga. ¿Qué mes de fútbol? ¿Qué tenim? A Fútbol Sala. El Cadet Femenino Fútbol Sala, subcampeonas de España de Fútbol Sala, ojito, Del Que futsal, sí, Exactamente. También una noticia muy importante y una alegría muy importante, porque son nuestros queridísimos amigos de la arquera, de fútbol. Nuestro amigo Josep Valle al frente. al frente, campeones de Cataluña de fútbol 7, de fútbol adaptado y campeones de Copa. Ojito, Una persona que la comarca tendría que hacerle un homenaje, porque la verdad que es de los primeros que hace 25 años se puso al frente del fútbol adaptado y la verdad Empezó con el fútbol sala, creo. Sí, empezó con el fútbol Citeta sala. Mataró y en el Eusebio Sí, Millán. Sí, en el Eusebio Millán. Y después hizo en la arquera y... Sí, sí. Además, algún año estuvo vinculado también con el Buez de Básquet y una persona maravillosa. O sea, Un tipo- una persona que vive para esos críos. Y como ellos siempre dicen, hemos hecho varias entrevistas, que ellos también tienen derecho al Exacto. fútbol y como no son personas igual que nosotros. Exacto. Un apunte de fútbol sala, no sé si lo sabéis, que entrevistamos a Pau García, Sí, del Barça. del Barça, del Amateur B. Se ha desvinculado del Barça, Ajá. ya no está, debutó con el primer equipo a razón de la lesión y de la sanción de los primeros porteros, y ahora se ha ido a Navarra. A Navarra. Sí, Otra cosa nuevo importante. proyecto. David Peña, de Mataró, campeón de Europa con el Palma, futsal. Y jugó en la semifinal contra el Barça. Contra el David Barça. Peña, Sí, otro grande, nacido en Mataró y criado en el futsal Mataró. Y campeón de Europa con el futsal Palma. Atención, lo que tú has dicho antes, Cristina Rocco. Rocco, subcampeona de Europa con el Club Deportivo Atlético Torrocheno, fútbol playa, de Málaga. Es una crack. Sí, sí. Es espectacular. Todo lo que toca esta chica. Lo hace oro. Sí, y tiene 38, 39 38 años. años, tres hijos y ahí está tirando millas. ¿No? Una bella Pero es y espectacular. gran Es persona. espectacular. Sí, hemos Sí, hecho sí. una entrevista, Varias, una mujer sí, sí. espectacular y no para en la Kids League. En el, Piel de centre, gallina. Ajá. en el Centro Esportivo Mataró hizo una campaña espectacular. En la Kids League creo que 2 temporadas que ha estado, no sé si ha sido la máxima goleadora, con la selección española campeona del mundo de fútbol playa. Sí, Ahora sí. está en Málaga con el Torrexeno de fútbol playa, su campeona de Europa, una auténtica crack. Esta- Cuando era pequeña ya despuntaba, no es por decirlo, pero ya despuntaba y, La entrenaste del infantil, ¿no? O De incluso más- Alevín. De Alevín. y ya despuntaba. Y Benjamín Alevín, no recuerdo. Sí, Y pues yo estaba con García Chica y ya despuntaba. Bueno, me sorprende, no me sorprende, ¿eh? Un auténtico crack, Cristina, desde aquí un saludo. Y las renovaciones, Manuel Pérez, de la Llantia, Sí. sigue Sí. al frente de un proyecto desde hace ya 2 años, al frente de la Llantia, el Club Verde, Yo quería felicitar a la Llantia por su 50 aniversario. exactamente. Que es Ángel este año. Rodríguez, como presi. Sí, sí, y la verdad que bueno, estuvimos haciendo una entrevista para Parlen Sí. hace poco y un club que bueno que sabe hacer las cosas muy bien y bueno y con una masa social espectacular y la verdad que felicitarlos. Y como tú dices, Julio, siempre que cada vez que entramos al campo ese, es como si fuese una familia, y es verdad, ¿eh? Sí, sí, Estamos en casa, sí. nos Sí. sentimos en casa. Y sin conocer a nadie, Sí, sí. buenos días, buenas Sí, sí. tardes, muy espectacular sí, y desde hace unos cuantos años están haciendo las cosas muy bien, muy bien. la Llantia. Así que Manuel Pérez seguirá al frente. Y otra cosita, no sé si seguirá als amics del Sambi, creo que sigue Aitor, ¿Sí? creo que sí. Aitor González, Aitor pero González. todavía no es confirmado. Ex Mataró, ¿no? Sí, es Mataró. Capi. A ver si lo hacen ya oficial los amigos Qué del bien Sambi. tiraba las faltas. Es muy bueno, muy bueno, Aitor. También otro, José Antonio Ruiz,
Él es entrenador del femenino del Fonsanta Fatjó, de Tercera Real Federación Española de Fútbol, fútbol femenino. Otro que también estuvo en el Mataró, hizo muy buenas temporadas y se fue me parece que sí, se fue al extranjero, volvió y el año pasado cogió el Fonsanta Fatjó al mataroní José Antonio Ruiz, un año más al frente. Los fichajes que ya están empezando, por ejemplo, Argentona, Jan Rodríguez Blesa, en fin. Otra cosita, el entrenador, al igual tú lo conoces, Guillem Ferrer, ¿te suena? Sí. Guillem Ferrer, entrenador de él, ¿por quién ha fichado? ¿A eso adivinas? ¿Había estado en el Figueras? ¿Sí? Es de la zona del Maresma, venga, va. Ay, no, Te doy una pista, para allá, tirando para allá. Es hermano de Marc Rosas. Se llama Guillem Ferrer. Sí, son hermanos de madre. Vale. ¿Te suena o no te suena? Sí, venga, sí, va, sí. Capamun, tiran Capamun. Estamos en San Vicente Montal. Si tú vas Capamun, un pueblo. Que los domingos hay mucha gente. Vilasar. No, para allá no. Para para el otro lado. Para allá. Ah, vale. Que los domingos hay mucha gente. ¿Calella? No. Los domingos y antiguamente había animales. El mercado de Tordera. ¿Has visto con Tordera aquí? Por Tordera, Ostras, sí. pues lo felicitaré. Guillem Pues Ferrer. es hermano de madre de Marc Rosas, ex Barça, ex Santos de Laguna, MLS, y está. Era coordinador de esto y ahora pasa a ser entrenador. Guillem Ferrer. Recordad que el Tordera está en Tercera Catalana. Jugó la promoción y perdió contra el Vilanova. Sí, es el que yo digo, ¿eh? Sí, es este chaval. Sí, Guillem. Sí, a Guillem. Sí. Desde aquí le damos toda la suerte del mundo. ¿Qué más? Renovado el Cristian Carriqui, ¿también te suena? Este va a ser el entrenador del Premia, que sigue un año más y en Primera Catalana. ¿Y tienes alguna noticia de Toni Gordo? Sí, ahora. Vale. Estoy pasando aquí. Y fichaje de las chicas del Mataró femenino, Martina Rodes. Y aquí está. El mataroní Toni Gordo ficha por el Olympique de Lyon como parte del staff técnico de Jonathan Giraldez. Auténtico crack, ¿eh? Van cogiditos de la mano, sí. Grande. Después del batacazo que tienen los del primer equipo, ¿no? Que dicen que van a bajar. Olympique Lyon. Felicidades desde aquí Toni Gordo. a Toni. Gran tipo que está... Bueno, lleva muchos años con Jonathan Giraldez desde el Barça. Cogiditos Se de fueron la a mano, Washington. Sí. Y ahora... Washington está un año o dos, ¿no? Sí, creo que diría que un par de temporadas. Sí. En Washington y otra vuelven a Europa. Sí. Y con Olympique de Lyon, del de France. O sea que enhorabuena a Toni. Más fichajes, Sergio Llamaneras por el Argentona. ¿Qué más hay por aquí, Raúl? A ver, bueno, eso es baloncesto, que ahora hablemos con nuestro amigo Julio. ¿Qué más? Bienvenido, fichajes del Premia. En fin, bueno. Yo desde aquí felicitar otro año más a mi amigo Alberto Espigares por la faena que está haciendo en el Puebla. ¿Fútbol? De fútbol, sí, es el director de fútbol formativo de allí. Ujú. Fuerzas básicas, como dicen en México, y desde aquí, pues, ya lo conocéis, Sí. gran profesional y gran persona, pues, a veces lo tenemos un poco olvidado porque está allí, ¿no? Y noticia bomba, Tony Paredes. Sí, Ficha por el Europa. por Europa. Ojito, Lo lía por ya. la primera Real Federación Española. O sea que, por Segunda División B, antiguamente. Segunda vez. Ojito, Tony Paredes, así que... Y nuevo entrenador del Cabrils, Manuel Vázquez. ¿Te No, suena? conozco. No te suena. En fin, y eso. Y vamos a hablar ahora de... perdón, antes de acabar, Víctor Barragán, nuevo entrenador del Malgrat de Mar, de fútbol. Está en Tercera Catalana. Y vamos a hablar ahora de baloncesto. Todo tuyo. Vamos a ir. Julio. A ayudarme un poquito. Venga, vamos. Bueno, varias cosas. Sobre todo vamos a hablar de ascensos de equipos de la comarca. Y bueno, para empezar, este pasado sábado se hizo la 10ª edición del 3x3 Ciudad de Mataró, que organiza el Buen Mataró, con 150 equipos, un éxito espectacular de público y bueno, y cada año dando un pasito más. Ascensos. Club Básquet Cabrera ha ascendido a Primera Catalana. Y Club Básquet Vilasar ha ascendido a Segunda Catalana, que por deciros algo, Vilasar había estado hasta en Copa Cataluña y llevaba años de ostracismo en Tercera Catalana. Sobre equipos como la Unión Esportiva Mataró, consiguió la permanencia en Les Plata, en el playoff de descenso, y bueno, pues ahí está, bueno, es la tercera división a nivel nacional, o sea que bueno, espectacular lo que están haciendo. El Buen Mataró masculino descendió a Supercopa, un año un poquito raro de lesiones y cambio de entrenador. Y chicas, Unión Esportiva Mataró y Buen Mataró van a seguir un año más en Liga Femenina 2,
se anuncian fichajes de mucho nombre en los dos equipos y bueno, una ciudad como la de Mataró, pues con 2 equipos en Liga Femenina 2, que como siempre digo yo, si en vez de 2 hubiera 1, pues igual Mataró, tanto en básquet masculino o básquet femenino, estaría en Lezoro mínimo. Sobre todo, quiero hablar de Llavaneras y de San Vicente. Están haciendo una labor enorme en el mundo del baloncesto. Empezando un poquito de cero, pero están trabajando muy bien en la base. Tienen entrenadores como Charlie Girard, que lo estuvimos entrevistando y está entrenando un mini, creo. Y Uriol, me saldrá ahora, Uriol, que lleva muchos años en el mundo del baloncesto y está entrenando un mini. La verdad que están haciendo las cosas bien, sin prisas, sin querer tener un primer equipo en tal categoría, sino trabajando muy bien la base, y desde aquí pues felicitarlos. Poquita cosa más. Importante, porque solamente, como tú dices, solamente la Maresma Tres Vilas es base, solo. Base. Uriol Villar es el compañero el Petucala, y Charlie Giral, recordad que el antiguo de la Unión Esportiva Mataró. Sí, el que ascendió con la Unión Esportiva Mataró a Les Platas, sí. Desde aquí también con un reconocimiento muy grande al gran trabajo que se hace aquí en Llavaneras y en Sambi por el baloncesto. Y también Julio, entrenador del senior del Cabrera, es Jordi Ventura. Sí. Por parte del BOE tenemos información de chicas. De chicas ha renovado Sergi Curto y ha renovado la práctica totalidad de las jugadoras. Va a haber alguna sorpresita de última hora que si se llega a hacer es un gran fichaje. En el masculino sigue Marc Forcada, que se hizo cargo del equipo pasado Navidad, y la verdad que faltó poco para salvar al equipo porque venía de muchas lesiones y derrotas en la primera vuelta. Y están haciendo un proyecto interesante también. Sí. Recordad que también al Maresma femení está el Tordera, que también está en Liga Femenina. No, bajó al final, sí. O sea, la temporada que viene está en Copa Cataluña. Sí. O sea, los referentes es Unisportiva y Boet Mataró, sí. Y Boet. Bueno, a ver si hay ayudas y estas cosas, porque recordad que Mataró es una ciudad de baloncesto. Sí. La reina es Badalona. Sí. Y una de las más importantes. Mataró es la ciudad de Cataluña con más equipos de baloncesto. Creo que entre los dos clubes. Entre los dos clubes es más licencias, ¿no? Pasan de los 100 equipos. Es espectacular. Bueno, y aquí también en las Tres Vilas, te vas para Tordera también, en Vilasar se está haciendo muy bien las cosas, en Cabrera. O sea que aquí, un poquito más allá, en Masnou también se están haciendo muy bien las cosas. En Bungat. Con el apoyo de Ricky Rubio por medio, que es vecino de Masnou. Y la verdad que el baloncesto, pues bueno. Yo quisiera hacer un apunte sobre padres y baloncesto, pero supongo que es lo mismo en otros deportes como fútbol y tal. Que de verdad, de dejar disfrutar a los críos, que los padres no sois entrenadores, que el árbitro o la colegiada que está ahí es un crío también, en muchos casos de 14, 15, 16 años, que también tienen padres, también tienen familia, y que no puede ser un pim pam fuego contra el estamento arbitral, porque de verdad estamos llegando a un punto en que primero el hijo está más pendiente de los gritos de los gritos de los padres en la grada. Yo hace poco en la pista de Lucé y Millán vi salir a una niña que es colegiada llorando de la pista con 16 años. ¿A dónde estamos llegando? Sí, la verdad que siempre hay algún argumento que por ahí dando por saco, pero lo más importante es eso, que los chiquillos y las chiquillas... Que disfruten, porque muchos críos al final dejan el deporte porque están... por la presión. Exacto, por la presión de los padres. Y Julio, él escucha la noticia, no sé si es verdad o mentira, que ha dicho Ricky Rubio, vuelve a la Peña. Bueno, están hablando. El verano pasado también hablaron. Yo lo pongo... Recordad que es vecino de Masnou. Sí. Y está apoyando el baloncesto en su pueblo. En su pueblo, y a la Peña también la está apoyando. También. Pero vamos a dejarlo en stand-by. Sí, ¿no? Por las noticias que tengo, es más cosa de prensa que... prensa y Peña que del jugador. Es que no sé ben lligats. No se puede decir nada más. Bueno, y antes de acabar, unas noticias destacadas. Enhorabuena a Francesc Lanuza del Club Natació Triatló, campeón del mundo, ojito, de aquatlón en la categoría entre 50 y 54 años. Ojito, ¿eh? Si aquí en la zona del Maresma tenemos campeones y campeonas de todas las edades. ¿Qué más? Enhorabuena a Isabel Schwan del Club Natación Mataró por las medallas en el Euro Junior con la selección nacional española. Oro, equipo técnico, plata en solo libre y plata en solo
técnico. Si es que tenemos una comarca que, madre mía, todos los fines de Pregunteu-li a semana... l'Emil Yamal, ¿no? Otro referente. Al final se va a quedar el 10, ¿no? Por lo que parece. Eso parece que salía en la prensa de que... Sí, de el va que a passa llegar que deien que volien presentar-ho el 10 a l'esquena El dia el de dia del seu Camper. cumple, però al final no, sí. perquè presenten l'equipació nova ara en breu i es farà abans. Pero por las redes sociales dice que ha sido el padre el que ha metido la pata, ¿no? Qué raro. No lo sé. Es raro, ¿no? Al igual, iría Lo que hablábamos antes de padres y deporte. iría cargado. Padres y deporte. Vaya tela. Què és, Balón de Oro o no Balón de Oro? Sí? Què creieu? Yo no. pienso que sería malo que le dieran un Balón de Oro tan pronto. Con 17 años. En mi opinión, deportivamente puede que se lo merezca. Como seguidor del Barça me gustaría, pero pienso que sería un grave error que se le diera un Balón de Oro a un chaval de 17 años. Porque entonces, a partir de ahí, ¿qué? Yo lo que temo de este chaval es que se le suba la cabeza. Exacto. O las avispas. El entorno. Las avispas. Porque es un referente. Hoy en día Sí, hablas sí. con un niño o una niña, Lamine Yamal. Sí, sí. Yo el miedo que tengo, porque es muy joven, Rocafonda ya sabemos que es Rocafonda, Sí, sí. Mataró, con todo mi respeto, yo soy de Mataró y quiero mucho a mi Mataró, pero yo el miedo que tengo es ese, de que las avispas y el peor que tiene es... Esperem que sigui ben assessorat. Esperemos. Recordad que el Barça tuvo que coger al padre y... Sí, sí. Vámonos de aquí que lo vamos a liar. Estamos saliendo en Espejo Público y en Sí, Telecinco y esto no es plan. En fin. Y yo, Raúl, antes de terminar, lo estábamos hablando cuando estábamos aparcando, quiero recordar años atrás, unas 24 horas que se hacían aquí al lado, Ah, sí, en San Vicente. el pabellón y en la piscina, que eran míticas, no en Barcelona, en la provincia de Barcelona, sino a nivel de Cataluña, unas 24 horas espectaculares. De noche y todo aquí, De noche y todo, sí, y que mucha gente se apuntaba por el tema de la piscina, pero recuerdo noches de haber ahí 1000 personas entre la piscina y el pabellón que decías, llegaron a ser unas 24 horas míticas, se llegaron a hacer 10 o 12 ediciones. Y qué años aquellos en Aquí el enfrente, baloncesto. frente. Aquí detrás. Aquí en San Vicente de Montal, Sí, sí. igual como las Santas, ¿te acordáis? Venía el Betis. Bueno, Sí, tú sí. estuviste, ¿no? El Valdemia. El Sí, sí. Betis, el Madrid, el Barça. Sí, sí. Estaven varios. Mara meva. King Records. Pues sí. Pues bueno, Julio, Pep, ha sido un placer, como no, siempre Igualmente. estar aquí. Un Gracias placer, por venir. volver a hacer radio y esperemos que sigamos. Nova experiència positiva, jo, per mi. Sí, sí. Ya sabéis Gracias. que mientras nos dejen aquí nuestro queridísimo compañero, aquí estaremos todos los tres. Muchas I gracias. nosaltres doncs, tornarem la pròxima setmana, el pròxim dilluns, dia 7, Sant Fermín, 7 de julio, a partir de 2:45 del migdia, aquí a la teva sintonia, Ràdio Sambi, 107.4 de l'FM i si no a través d'internet www.radiosambi.cat i com no, tota la informació esportiva @parlem d'esports. Fins la semana que ve. O sea, con cuidado con la calor, beber mucha agüita, que madre mía, el sol, cómo pega. Viniendo para acá, las playas ya estaban llenas. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Un besito muy grande. Y recuerda siempre rodearte de la gente que te quiere ayer, hoy y mañana. Salutaciones especiales al millor técnic del món, al Miguel Turren. Gracias, Miquel, Nos vemos la semana que viene, más y mejor. Buena semana. Adeu. Adéu. Tots els dimarts al vespre a Ràdio Sambi parlem d'esports.